Hace unos días llegamos a los 100 suscriptores en este canal de YouTube, lo cual me hace muy feliz por esta pequeña meta a la que hemos llegado y a modo de especial quería resolver preguntas que la gente tuviera acerca del PC gaming o del PC en general. Y bueno, este fue el resultado. Realmente no recibí muchas preguntas, así que también muchas de ellas eran de otros vídeos, pero preguntas que también pueden llegar a ser interesantes y sin más que decir, ya que no puede haber mucha más introducción, muchas gracias por los 100 suscriptores y vamos allá con las preguntas del PC gaming. Bienvenidos a Team Falco. Bien, empezamos con la primera pregunta. Esta es concretamente, muy concretamente, en cuanto a el vídeo de navegadores que hice, el cual tendréis por aquí arriba a la derecha. Vídeo que, por cierto, lo petó y muchas gracias también. Pero básicamente mucha gente me estuvo preguntando cuál era el mejor navegador, por ejemplo, para estudiantes, para uso personal, también cuál consumía menos, etcétera, etcétera. En cuanto a los navegadores que comparé, que eran Google Chrome, uno muy similar a Chrome, pero que era de CCleaner, Brave Browser y Opera, creo que fueron esos cuatro en principio. El que menos gastaba de esos cuatro era Opera, que realmente es un navegador que para equipos que no son tan potentes o que tienen unos recursos más bajos, pues va muy bien porque es muy ligero, está bien optimizado y la navegación pues también es bastante agradable en cuanto a otros navegadores se refiere, no hay mucho cambio. Ese sería el mejor en cuanto a ordenadores que no sean tan potentes. Luego también me preguntaron en concreto para estudiantes o para estudiar, realmente este sería con el que uno más se sienta cómodo, más productivo se sienta. Una opción, por ejemplo, sería clásicamente el Google Chrome. Luego hay gente que también que decía que Mozilla Firefox iba muy bien y yo no lo discuto, también lo he probado y es muy similar a Chrome realmente. Así que realmente el mejor navegador para estudiar es aquel que pruebes y te sientas más cómodo. Si buscas uno para un ordenador que es de estudio, que tiene menos recursos y tal y cual, entonces uno muy fácil sería Opera o Mozilla mismamente. Y también decir que en cuanto al mejor de todos o el que más me gustó de los cuatro que comparé en esa ocasión, y luego he probado más, pero hablamos de ese vídeo en concreto, de los que comparé en ese vídeo, básicamente a mí el que más me gustó fue Brave Browser, porque es muy seguro, tiene un adblocker integrado, también está para móviles, con adblocker incluido, lo cual un 10 de 10. Y si no me equivoco, también cuenta con un VPN para una navegación un poco más segura, y si no, estoy seguro de que tiene otro modo más de navegación, que sería como un modo incógnito de Chrome, que también es mucho más seguro, que creo que era DuckDuckGo o el navegador de Tor. Ahora no recuerdo bien cuál es, o la extensión, digamos. Así que, en definitiva, para mí el mejor sería Brave, si tenemos un ordenador que lo pueda soportar, que es un poco más pesado que Google Chrome, y si tenemos un equipo más ligero, Opera Browser. El siguiente vídeo viene relacionado acerca de un vídeo que hice acerca de MemZ, que lo tenéis aquí mismo, arriba a la derecha, que es un vídeo en el que yo hablaba de MemZ mismamente, que es un virus troyano que destruye por completo un ordenador de manera bastante épica. Pero este suscriptor, Marcoxis XD, por cierto, bastante veterano en el canal, un saludo, nos contaba si de alguna manera se pueden recuperar los datos del disco si un ordenador se infecta de este virus troyano. Decir que sí que es verdad que en máquinas virtuales he visto recuperaciones de discos o de datos. No sé para qué alguien querría recuperar información de una máquina virtual, pero sí que he visto que se puede hacer. Y si se puede hacer en una máquina virtual, según los procesos que he visto, que es con varias herramientas de ayuda de Windows, seguramente también se puede hacer en un ordenador de sobremesa, aunque es muy probable que muchos de los datos o mucha información se pueda llegar a perder, porque es un virus que básicamente pues destruye el ordenador completamente. Pero sí, algún dato se podría sacar. Ahora bien, hace también bastante tiempo hice un vídeo acerca de personalizar el ordenador, ¿de acuerdo? De pasar del clásico fondo de pantalla a las clásicas aplicaciones y tal y cual. Hice uno que hacíamos un escritorio más limpio, más ordenado y quedaba bastante bien. Y un usuario me preguntó, pues, si los programas que se utilizan para la personalización del PC, pues consumen mucho o no. Todos estos programas que son, por ejemplo, de fondos animados o que incluyen a lo mejor un reloj o algo similar, no suelen consumir gran cosa, o sea, son muy poquitos, de hecho vamos a verlo ahora mismo. Vale, pues ahora mismo estamos en lo que es el administrador de tareas de Windows. Desde aquí pues básicamente podemos ver recursos o qué está usando cada programa, ¿no? Por ejemplo, aquí veo que el OBS pues está usando un tanto por ciento de CPU, un tanto por ciento de memoria y un tanto por ciento de disco.
Así que vamos a buscar lo que sería Lively Wallpaper, en vuestro caso si escogisteis esa opción. Y en mi caso, que ahora mismo tengo Wallpaper Engine, pues vamos a verlo también, vamos a comparar. Vale, pues aquí tenemos lo que sería Wallpaper Engine. Vemos que realmente de CPU no usa nada y de memoria RAM usa 50 megabytes, que es nada para un ordenador. O sea, aunque tengamos 2 GB de RAM, 50 megabytes es algo muy ligero. Y sí que es cierto que en Lively Wallpaper podía ser a lo mejor un poquito más, a lo mejor en vez de 47 podían ser 70, 80 megabytes, pero en general no suelen tener un consumo mayor. Y como digo, los fondos animados es lo que más podría tirar de recursos, y vemos que pues realmente el gasto que tiene tampoco es tan elevado, sino que es algo más bien liviano. Así que sí, no consume mucho, estar tranquilos, podéis hacerlo en casi cualquier ordenador. Y si os interesa también personalizar vuestro PC, pues el vídeo igualmente aquí arriba a la derecha. Y si queréis poner fondos animados completamente gratis, también aquí arriba a la derecha. Todo está en ese vídeo. Bien, ahora tenemos una pregunta de cuando estuve probando Windows 11 en junio, antes de que se anunciara y todo, que se filtró la ISO y lo probamos en una máquina virtual y también lo probamos un poco en gaming. Y bueno, probamos en general Windows 11 y también se preguntaba si finalmente se debía tener lo que sería el chip TPM 2.0 para poder actualizar de Windows 10 a Windows 11. Esto es una característica que hasta el día de hoy se sigue manteniendo, si no estoy equivocado. Principios de octubre de 2021 esto sigue siendo así, TPM 2.0 sería necesario, aunque también hay otras versiones modificadas que no lo requieren. Y en cuanto a compatibilidad de lo que es Windows 11, sí que es verdad que tiene muy poca o es muy limitada. Creo que solo era a partir de los Intel de octava o novena generación y a partir de los Ryzen de segunda, tercera generación. Así que también tendrá unos requisitos mínimos para instalarse un poco altos, a no ser que sea una versión modificada. Es decir, que alguien la coja, la modifique y la suba a internet. Se ha podido ver alguna que otra así, pero en principio pues esas serían las limitaciones. Tener si es procesador Intel, más o menos a partir de octava generación, si es AMD, segunda o tercera aproximadamente. Y el TPM 2.0 efectivamente de momento sigue estando, o por lo que tengo entendido de momento sigue estando presente para poder actualizar. Ahora saltamos a la siguiente pregunta, que es de parte del canal de Discord o del servidor de Discord, el cual, como digo, abajo en la descripción lo tenéis ahí, ya podéis uniros, bueno, desde hace ya algún tiempocillo, pero ya que estáis ahí abajo, darle al botón de suscribirse, que a mí me hace muy feliz. Pero no, aquí, Quesito pregunta lo siguiente. Si una PC viejita con 2 de RAM se le puede cambiar la RAM a 4 sin hacer tanto cuello de botella, y cómo puede hacer para optimizar el sistema operativo al máximo. Que en este caso él nos comenta que usa un Linux. Pues bien, el cuello de botella en RAM no se suele tener presente, no suele haber cuello de botella en memoria RAM, digamos, siempre y cuando sea tanto de la velocidad como de la capacidad que soporte tanto la placa como el procesador. Por ejemplo, si tenemos un procesador que soporta 4 GB de RAM a 2300 MHz, por decir algún ejemplo, pues no podemos superar ni esa cantidad ni esa frecuencia. Entonces, en lo que serían las especificaciones de la placa o del procesador, se debería mirar bien. Sobre todo de la placa, para asegurarnos de que soporta 4 GB de RAM. Yo, por ejemplo, tengo una torre aparte que es bastante más vieja, que tenía 4 GB de RAM y no soporta más. O sea, la placa solo soporta hasta 4 y punto. También es decir que es un ordenador bastante antiguo y que eso, pues, lo que serían 4 GB de RAM no se ve como máximo, ¿no? Así que nada, antes de nada, recomiendo sobre todo mirar qué soporta la placa y qué soporta el procesador para no malgastar más dinero del necesario. Y en cuanto a la parte de cómo se puede llegar a optimizar un sistema operativo, esto puede cambiar dependiendo del sistema operativo, dependiendo de cómo deje configurarlo. Lo suyo sería que tenga la mínima cantidad de procesos en segundo plano posibles. Por ejemplo, en Windows, si nos vamos a lo que sería el gestor de tareas o el administrador de tareas, podemos ver varias categorías o varias tareas, varias aplicaciones ejecutándose, y si una vemos que está consumiendo mucho y que no la estamos usando, pues podemos forzar la detención si vemos que no está abierta en ningún momento. En Linux no sé exactamente cómo será, ya que no me he manejado mucho, pero básicamente sería eso, intentar tener los mínimos procesos en segundo plano posibles, desde un administrador, desde un gestor, cerrar todas las aplicaciones en segundo plano. Y también algo que puede ser útil muchas veces es cambiar de un almacenamiento HDD a un disco compacto, que sería un SSD, que en ciertas ocasiones nos puede acelerar un poco el ordenador, pero tampoco tenemos que pararnos a pensar de que nos va a dar muchísimos FPS de más. Simplemente puede ser una mejora un poco más
notable a la hora a lo mejor de cargar terreno, de cargar partidas, pero un SSD siempre es recomendable. Y siguiendo en lo que sería el servidor de Discord, tenemos otra pregunta más de si pueden surgir problemas si una fuente de alimentación es justa al consumo del PC. Es decir, si un ordenador, por ejemplo, consume 500 vatios y la fuente de alimentación es justo de 500 vatios, ¿podrían haber problemas? Sí y no. Realmente un ordenador, cuando nosotros lo encendemos y lo tenemos funcionando, no va a estar gastando siempre el 100% del voltaje que puede dar, sino que usa una parte. Es decir, si el procesador, digamos, está al 20%, pues más o menos la cantidad de energía que recibe es un 20% de la que le puede llegar. Si el consumo máximo de un procesador es de 100 vatios, por ejemplo, el 20% pues serían 20 vatios. Entonces no va a estar consumiendo siempre esos 100. Entonces, si una fuente de alimentación es justa a un equipo, no debería dar problemas siempre y cuando no la llevemos al límite de trabajo, porque ahí sí que podría fallar, sí que podría dar fallos. Entonces lo suyo sería coger una fuente de alimentación que sea un poco más superior en cuanto a capacidad que puede dar para evitar problemas aunque la llevemos al límite. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un consumo total de los componentes de 500 vatios. Es muy recomendable que en vez de ser una muy justa, por ejemplo, 500 vatios y 500 vatios, pues que si el ordenador consume 500 vatios, a lo mejor sea una de 650, por poner un ejemplo, que aunque sea un poco más cara que una de 500, pues tenemos la seguridad de que en ningún momento vamos a tener un problema, ya que si llegara justo a los 500, podrían haber fallos de alimentación, podrían haber apagones del ordenador y podría haber varios problemas. Así que lo suyo sería coger una, aunque sea un poquito más de capacidad, vaya, para alimentar todo el ordenador. Y pasamos a las últimas preguntas, que también están en el servidor de Discord. ¿Qué pasaría si ponemos un procesador de gama baja-media con una gráfica de gama alta? Esto es interesante porque aquí sí que hay cuello de botella. Anteriormente hemos comentado en lo que sería la memoria RAM. No tiene cuello de botella básicamente, siempre y cuando el procesador y la placa se soporten las cantidades y las velocidades. Pero en los procesadores sí. Recordemos que cuello de botella es cuando, por ejemplo, una tarjeta gráfica procesa más datos de los que un procesador puede soportar, haciendo que el ordenador se ralentice. Por ejemplo, si tenemos una 3080 con un i3, entonces tenemos ahí un cuello de botella bastante grande porque la gráfica puede procesar muchos datos, pero el procesador menos, haciendo que se reduzca lo que sería la eficiencia, lo que sería el rendimiento, en este caso, pues por ejemplo, a la hora de jugar. Entonces aquí sí que habría un problema y sí que tendríamos que poner, por ejemplo, si cogemos un procesador de gama media, pues ponerlo con una gráfica de gama media sería lo suyo. Y también por último tenemos la pregunta de qué pasaría si un ordenador no tiene la suficiente ventilación. Es decir, si a un ordenador no le llega suficiente aire o no se puede disipar correctamente el calor. Por lo general, lo que suele pasar es que disminuye mucho el rendimiento, ya que los componentes tienen una temperatura máxima que generalmente está en torno a los 90-95 grados, ya que los componentes de un procesador o de una gráfica generalmente están todos soldados a una placa, digamos, y al llegar a una cierta temperatura, que es sobre los 100 grados, se empiezan a desoldar y entonces sí quedan muchos fallos. Entonces, el principal problema del calor es ese, que se caliente de más un equipo, haciendo no solo que rinda menos, sino que también haya peligro de que alguna pieza se pueda llegar a desoldar o pueda llegar a causar problemas por el calor. Esto sobre todo preocupa o es más notorio en lo que sería los ordenadores dedicados para el gaming, ya que son los que más fuerte trabajan, digamos, y los que más problemas pueden llegar a tener en un cierto punto. Pero bueno, eso sería todo. Realmente estoy muy feliz de haber llegado a los 100 suscriptores. Siento no tener más preguntas, pero esto es lo que da mi comunidad hasta ahora. No es muy grande, pero es muy bonita. Así que te invito a suscribirte si aún no lo estás. Y nos vemos a la próxima con más. Por cierto, también recuerdo que este mes de octubre estoy haciendo por Instagram el Inktober, por si alguien lo quiere ver. El servidor de Discord, como digo, también está abajo en la descripción y todas mis redes sociales pues también están abajo en la descripción por si les queréis echar un vistazo. Así que, sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!